si actúas como una nacional. Tú no vas a ser nacional cuando uses este uniforme. Tú vas a ser nacional cuando pienses y actúes como una nacional. El uniforme y el debut y el escenario van a ser simplemente el reconocimiento público de algo que ya pasó. Y te voy a explicar por qué. Porque esto es algo así como en el deporte. Ustedes se han fijado esos campeones de atletismo, ese momento en que el campeón llega a la meta y todo el público se pone de pie y aplaude. ¿Han mirado ese momento? Sí. Para muchas personas ese es el momento en que esa carrera se ganó. Pero eso es simplemente el reconocimiento público, la consecuencia de una carrera que se ganó antes, en el terreno de entrenamiento todos los días, cuando nadie lo veía, cuando solo había un coach diciéndole tú puedes, tú puedes, tú puedes, y él decía estoy cansado, pero el coach decía tú puedes, un poco más. Entonces, tu camino y tu meta hacia Nacional comienza justamente acá, cuando tú empiezas a pensar de una manera diferente. Y por eso yo quiero hablarte hoy, no de cómo volverte una experta haciendo clases del cuidado de la piel, eso ya lo eres, ¿verdad? Yo no te voy a hablar de cómo compartir la oportunidad de Mary Kay, eso también lo sabes hacer. Y sabes que para llegar a Nacional hace falta, pues simplemente, seguir haciendo clases del cuidado de la piel y seguir compartiendo la oportunidad. Entonces, si es tan simple, ¿por qué a veces no llegamos a dar ese paso? Pues porque lo único que necesitamos no son herramientas técnicas, sino que tenemos que empezar a perfeccionar la manera en que pensamos. Y por eso yo quiero compartirte hoy 4 preguntas que yo he encontrado, que una vez que alguien encuentra esas respuestas para esas 4 preguntas, es que entonces puede dar ese gran paso en nuestra carrera de Mary Kay para convertirse en una nacional. Son simplemente 4 preguntas que necesitas hacerte y una vez que encuentres las respuestas, pues entonces estarás lista. Y la primera de esas preguntas es ¿por qué? ¿Por qué quieres convertirte en nacional? Entender qué significa la posición de nacional es lo primero que te va a llevar a esa posición. Porque no te conviertes en nacional para no trabajar más. Las nacionales también trabajamos. No te conviertes en nacional para no tener metas. Las nacionales tenemos nuevas y más grandes metas. No te conviertes en nacional para ya no tener que ver a la gente. Te conviertes en nacional para ser alguien que va a vivir tocando la vida de la gente cada día por el resto de tu vida. No te conviertes en nacional para alejarte de las consultoras. Te conviertes en nacional justamente para inspirar a mayor cantidad de gente y para llegar a los corazones de más gente. Entonces se necesitan de razones poderosas para pasar de ser una directora a ser una nacional. Así como cuando llegas a una reunión de unidad y le preguntas a la consultora, ¿quién quiere ser directora? ¿Cuántas levantan la mano? La mayoría. Ahora, ¿cuántas están dispuestas a hacer la transición que las lleva de ser una consultora a ser una directora? Pues lo mismo sucede con nosotras como directoras cuando nuestra meta, nuestro sueño, nuestro proyecto es ser una directora nacional. Entonces es importante que tú encuentres tus razones y el poder que tiene tu por qué va a ser más poderoso que cualquier otra cosa en la vida. ¿Por qué tú, específicamente tú, quisieras ser una nacional? ¿Cuáles de los beneficios de esta posición tú quieres hacer llegar a tu familia? ¿Cuáles de las responsabilidades de esta posición te apasionan al punto de querer dedicar tu vida a hacer esas funciones? Porque entender que cuanto más alto tú subes en el liderazgo, más privilegios vas a tener, pero también más responsabilidades, porque el liderazgo no es una posición para ser servido. El liderazgo es una posición de servicio. Por tanto, si alguien quiere ser un gran líder, lo primero que tiene que tener es un gran corazón de siervo. Porque no se puede ser líder si no tienes una vocación natural hacia el servicio de aquellas personas que tú tienes a tu alrededor y que tienes en tu organización. Entonces es importante que tú encuentres tu porqué. Y vamos a hablar de esto desde todos los puntos de vista. Pensemos financieramente. Piensa en tu cuenta bancaria, como siempre le digo yo. Si ahí no está el número que tú crees que tu familia se merece, pues eso puede ser una motivación para ti. La escuela de tus hijos, la casa donde vives, la gente con que te reúnes, lo que puedes o no ayudar en tu iglesia, los proyectos de la comunidad donde puedes o no ayudar, el propósito que Dios ha puesto en tu corazón para tu vida, tu llamado.
pero tú necesitas encontrar un porqué, y ese porqué tiene que ser tan poderoso que te convierta a ti en indetenible, porque cuando tu porqué no es lo suficientemente fuerte, ¿sabes qué va a pasar? Que inmediatamente que enfrentes el primer obstáculo te vas a quedar en el camino, porque tus obstáculos y tus excusas van a ser más grandes que tu porqué. Por tanto, yo he encontrado que en Mary Kay la decisión de pasar de ser una directora a ser una directora nacional comienza porque esas personas que hacen esa decisión tienen un porqué, tienen una razón poderosa para dar ese paso. Por tanto, tú necesitas encontrar qué te haría levantarte mañana, qué te haría levantarte cada día como una nacional, qué te haría levantarte cada día a trabajar para llegar a esa posición de nacional. Entonces, el por qué es la primera pregunta importante que todos deberíamos contestar. ¿Y esa respuesta quién la tiene? Solo tú. Solamente tú puedes encontrar tu por qué. La segunda pregunta que todos nos hacemos, indiscutiblemente, va a ser: ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que hacer para convertirme en directora nacional? ¿Verdad que sí? Todos nos preguntamos primero por qué, y luego necesitamos saber qué hacemos. Y yo quiero hablarte de en qué debería estar tu enfoque y qué fue lo que yo hice personalmente para convertirme en una directora nacional. En primer lugar, yo encontré mi porqué. No tiene que ser el tuyo, pero yo encontré que Mary Kay era mi ministerio, era el llamado de Dios para mi vida. Yo encontré que Mary Kay era lo que podía llevar a mi familia y a otras muchas familias a otro nivel. Yo encontré que a través de Mary Kay podía abrir puertas para mucha gente, y eso me apasionaba. Entonces, tú decides cuál es tu porqué. Pero una vez que yo encontré el mío, decidí que entonces yo tenía que tener clara mi meta, para entender en qué invertir mi tiempo, en qué invertir mis energías, para saber qué debería hacer. Y lo primero que yo comencé a hacer para construir mi área nacional fue creerlo, y fue empezar a desarrollar líderes, poner énfasis en el desarrollo de líderes. Porque para que tú te conviertas en nacional, obviamente, tienes que desarrollar líderes, directoras, no hay otra manera. Esa es una meta de liderazgo. Por tanto, aunque las ventas van a seguir siendo toda la vida la base, la fortaleza, la estabilidad de tu unidad, necesariamente tiene que haber un enfoque hacia el desarrollo de líderes para que tú puedas ver e identificar los líderes que ya tienes, para que puedas desarrollar los líderes que aún no lo son y para que puedas crear espacios para que lleguen nuevos líderes. Porque si ese no es tu enfoque, tú nunca vas a encontrar a la gente con quien trabajar. Vas a decir: es que en mi unidad no hay líderes, porque ese no es tu enfoque. Por tanto, poner tu energía, poner tu enfoque, poner tu tiempo, tu fuerza en crear espacios para desarrollar líderes es algo que te va a ayudar invariablemente a desarrollar un área nacional. Y por supuesto, eso comienza por el desarrollo de chaquetas rojas. A mí me encantó el reto que ponías acá esta mañana de las 6 chaquetas rojas por cada unidad. ¿Sabes qué? En 6 chaquetas rojas están tus próximas 2 directoras. Porque si no son ellas, es alguien que va a llegar a través de ellas. Pero tenemos que saber que esa es la manera. No podemos desarrollar líderes si nosotros no tenemos un enfoque hacia el liderazgo, porque eso no sucede. Un área nacional no sucede por casualidad, no sucede por accidente, sucede porque intencionalmente tú te has determinado a desarrollar ¿qué? Líderes. Por tanto, ese tiene que ser un enfoque. En segundo lugar, un enfoque importantísimo cuando estás desarrollando un área nacional es trabajar con esas líderes que tienes en desarrollo, pero seguir trabajando a un alto nivel de trabajo personal y trabajar con el resto de la unidad. Porque si solamente te enfocas en la líder que estás desarrollando y te enamoras apasionadamente de tu DIQ, cuando ella se va, y cuando miras a la unidad, ¿quién está? Solamente tú y tal vez tu asistente. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que desarrollar la habilidad para crear un área nacional de trabajar con la líder en desarrollo, pero a la misma vez entender que yo soy la mejor reclutadora que tiene mi unidad, yo soy la mejor iniciadora de mi unidad. Por tanto, en el nivel de inicios personales que yo tenga y en el nivel de crecimiento y de trabajo que yo tenga con el resto de la unidad, yo voy a ir preparando la próxima generación de líderes. Y a veces cuando la gente me pregunta ¿cómo lograste hacerlo tan rápido? Fue porque fui haciendo simultáneamente todas las cosas. ¿Te imaginas que solamente me hubiese concentrado en una líder y con ella todo el proceso? Cuando termine con ella, entonces comienzo con otra. Cuando termine, todavía yo estaría como futura ejecutiva tal vez. Porque esto es muy parecido al proceso de una consultora que quiere ser DIQ,
pero te inicia una persona este mes, otra el mes que viene, otra el otro, cuando llega al... ¿Cuántos necesitan acá para comenzar? 8. 10. Al 10º mes ya no tiene 10 integrantes de equipo personal, porque hay una parte de ellas que ya no están, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que en la medida que nosotros desarrollamos la habilidad de desarrollar líderes y continuar trabajando en nuestro trabajo personal y continuar desarrollando otras líderes a nivel de la unidad, es que nos vamos a convertir en vamos a desarrollar un sistema de desarrollo de líderes a través del trabajo personal, del trabajo con el resto de la unidad y del desarrollo de esas líderes. Otro factor importante que a mí me ayudó muchísimo a desarrollar muchas directoras fue desarrollar directoras fuertes, que entendieran desde el principio que ser directora no era simplemente llegar a tener un uniforme bonito y un mejor plan de comisiones, sino que entendieran sus responsabilidades. Y mi secreto, si hubiera alguno, es que yo le enseñaba a cada una de las directoras que yo desarrollaba 4 habilidades básicas que tenían que aprender en su primer mes de DIQ y tenían que practicarlo durante todos los meses, porque yo sabía que sin esas habilidades no se podía ser directora. Número 1, la habilidad de compartir la oportunidad. Si la mujer no sabe compartir la oportunidad, difícilmente podrá ser una directora de la unidad. Si nosotras no dejamos que aprenda cómo compartir la oportunidad y somos nosotras quienes hacemos los inicios, pues simplemente cuando debute como directora ya no va a saber qué hacer con su unidad. La segunda habilidad importante es las orientaciones de nuevas consultoras. Para mí es vital que cada nueva consultora sea orientada en 24 a 48 horas de haber entrado a la unidad. Es vital que cada nueva consultora reciba una orientación, bien sea de su directora, de su iniciadora, pero que alguien se siente con ella y haga el traje a su medida. Le haga su Mary Kay, su plan de negocios, conozca sus expectativas, qué es lo que quiere lograr. Y esa habilidad es muy importante para mí que la desarrolle una líder, porque si no, no va a poder sentarse con nadie a hablar en serio de este negocio. Si no, simplemente va a saber entrar gente y por la misma puerta que entran, así se salen y simplemente se vuelve la historia de nunca acabar. La tercera habilidad, la habilidad de desarrollar buenas clases del cuidado de la piel y buenos cierres de venta, porque ella va a ser una maestra para su unidad. Por tanto, no puede haber una DIQ que no sea una experta vendiendo el producto de cuidado de la piel, especialmente los productos de Mary Kay y presentándolos. Y número 4, la cuarta habilidad que yo desarrollo en una líder es su capacidad de mover personas a los eventos. Para mí el termómetro de qué tan fuerte va a ser su unidad es cuántas personas le siguen, porque el liderazgo no es más que capacidad de influencia. Por tanto, usted no puede ser líder. Yo soy la líder, acá llegó la líder. ¿Y quién me sigue? Ah, no, nadie. Entonces, ¿líder de quién? De nadie. Entonces, la capacidad que la líder demuestra de tener gente donde ella está, de llevarlos a los eventos, estar en las reuniones de unidad, eso es lo que me da la medida de su capacidad de influencia y por tanto, ese es un enfoque que para mí funcionó muchísimo y quiero compartírselo a ustedes. Obviamente, un alto nivel de trabajo personal. ¿Por qué? Porque este trabajo personal, durante mis 2 años completos como directora, yo tuve un alto número de consultoras personales. Por supuesto, hice mis cortes nacionales de compartir, las cortes nacionales de ventas. ¿Por qué? Porque eso me llevó a encontrar muchísima gente. Fíjense si es así, que parte de las directoras de mi área son mis socias personales o alguien que llegó a través de ellas. Quiere decir que tú eres la que promueves todo. Esto no va a pasar cuando lleguen a tu unidad por azar las líderes que tú estás esperando. Tú eres la creadora de tu propia organización. Tú eres la que creas tu unidad y tú eres la que creas tu área nacional. Otro enfoque importante en cuanto al qué hacer para llegar al área, a construir un área nacional, para mí ha sido trabajar con mis directoras retoño. Yo me he dado cuenta de que nosotros tenemos que crear relaciones sólidas con la gente desde el momento en que entra en nuestra unidad, porque de esa manera ya crea un sentido de familia. En este negocio somos independientes, pero somos una familia para toda la vida. Entonces es importante que una vez que la directora debuta, aunque ella es una directora de ventas independiente, durante al menos todo su primer año como directora, nosotros como senior estemos trabajando con ella, impulsándola, porque tal vez ella necesita muchísimo de tu empuje. Y crear directoras que en su primer año cumplan las metas de nueva directora, que estén cumpliendo los retos de la compañía, desarrollar directoras sólidas, para mí ha sido un enfoque bien importante de trabajo. Porque ¿sabes qué? Esto no se trata solamente de crear, esto se trata también de hacer crecer lo que ya has creado. Porque eso te da un sentido de satisfacción mucho más grande y de solidez en lo que estás haciendo.
Entonces es muy importante que siempre que ellas estén dispuestas, tú continúes dándole seguimiento a tus directoras descendientes. Cuando ellas terminan de debutar como nuevas directoras, simplemente ahí no se corta la relación. En mi opinión, eso es como un hijo que llegó a la adultez. Puede que tenga 18 años y la mayoría de edad acá, pero sigue siendo ¿quién? Tu hijo. Entonces es bien importante que nosotros desde que está bien tempranito en la carrera le vayan preguntando ¿cómo te caigo? Porque mejor que te caiga bien porque vamos a hacer familia para toda la vida. Acá usted va a ser directora luego nacional y yo voy a seguir siendo su mamá, Mary Kay, que voy a estar acá para apoyarte, para guiarte, para estar contigo y para aplaudirte cuando tú logres aún cosas más grandes que yo, porque esa es la meta. Pero cuando genuinamente tú amas a tu gente, no ocurren conflictos de liderazgo. Tal vez hay alguien acá, yo tengo como mi hermana nacional también el poder de leer la mente, yo creo que eso es algo que tenemos en la nacional. ¿Ah? Hay alguien que está diciendo, sí, pero si tuvieras la que tengo yo. Si te tocara con ella me gustaría verte, a ver cómo. ¿Sabes qué? No puedes querer crear relaciones con la gente que no creaste desde el principio. Cuando la gente sabe que genuina y auténticamente te interesa su éxito, cuando la gente sabe que tú verdaderamente quieres que ella sea aún mejor que tú, porque ese es el verdadero liderazgo. Para mí, cuando nosotros hacemos algo grandioso, eso gana la admiración de la gente, pero cuando tú desarrollas a alguien mejor que tú, eso te merece el respeto de la gente. Porque necesariamente si se une tu experiencia con la pasión de alguien nuevo, el resultado tiene que ser mejor. Tiene que ser mejor, pero las relaciones hay que crearlas desde el principio. Muy importante crearle a la gente el orgullo de pertenecer. Si tú tienes la meta en tu corazón de hacer un área nacional, tú tienes que crearle a la gente el orgullo de ser parte de una meta tan grandiosa como esa. Tienes que crearle a la gente ese sentido de pertenencia y de amor por esa meta. Pero tienes que crear las metas individuales que ellos van a desarrollar, porque nadie lo va a hacer por ti. Quiero que sepas que nadie va a hacer el área nacional por ti. Nadie lo va a hacer porque eres buena amiga, porque le caes bien. El área nacional tiene que ser la suma de los proyectos individuales de cada uno, porque además tu proyecto como líder tiene que ser que tu gente crezca y tu gente triunfe a través del proceso de formación del área y aún después. Entonces no se trata de que la gente se enamore y se entusiasme con el proyecto.